Ya. Si no se sienten cómodos con ninguno, entonces me va a tocar elegirlos por usted. Ya. Entre los que yo elegiría, que son un poquito más apegados a la carrera y a la materia, estaría lo que es educación de calidad. Ya, este sería uno. El número cuatro, energía accesible y no contaminante, sería el número, bueno, el otro tema. Eh, Industria, a ver, este es el número 9 también, industria, innovación, infraestructura, también. Ciudades y comunidades sostenibles, también sería otro tema que puede ir apegado a lo que es la materia de digitales. Y principalmente es esos, el 7 el 9 y el 10. Ya. Entonces, preferible, si ustedes no me dicen, pues yo lo haría con esos tres temas que les digo, el 7 9 y 10. Y perdón, 7 9 11 y el número 4 que es el de educación. Ya, que son como que los que me interesan un poquito más a mí. No, a ver, dame un ratito. Forma, si no lo vamos a tener que regresar a la forma normal como hemos estado trabajando. Ya, entonces, pienso yo que dándoles esta facilidad para que ustedes puedan calificarse sobre 25, porque esto de aquí lo pueden empezar a hacer ya desde ahorita. Solamente tenemos tiempo hasta mediados de diciembre, más o menos. Tienen casi un mes prácticamente para poder hacerlo. ¿Ok? Y como es un grupito de tres o cuatro personas, máximo pueden ser cuatro, no pueden ser más de cuatro. ¿Ya? Entonces, como son un grupito de cuatro personas, pues entonces lo podríamos acomodar ahí. Y eso se calificaría sobre 25 como les digo. Y la exposición se calificaría sobre 10. La lección, como les digo, vamos a tratar de tomar más de una como para que se pueda promediar y no se queden con una sola nota de 25%. Entonces, no sé si les pareja para ver si hacemos eso. Me confirman ahorita. De mi parte sí está bien, ingeniero. Ya, a ver, no sé qué opina el resto. Déjame moverles aquí esto. Ponen objetivos de desarrollo sostenible y ahí ya les sale la primera página, ¿no? Miren, ustedes colocan objetivos de desarrollo sostenible y la primera página que les sale, ahí le dan clic. Ya, y ahí les muestra esto de aquí. Ya, y ahí ustedes pueden darle clic a cada uno de ellos, ir leyendo más o menos sobre qué se trata. Por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención de estos objetivos de desarrollo sostenible, ya, esto de aquí está bien enfocado para el tema de estudiantes, por eso los han publicado así en la web, para que las personas investiguen y como que promuevan ideas, emitan conclusiones, emitan algún tipo de resultado en el caso de que se lo pueda realizar.
presentar alternativas para, por ejemplo, para el agua limpia y saneamiento. Si ustedes tienen alguna idea que la quisieran poner en práctica, pues la pueden aplicar de esta forma. Si quieren hablar algo sobre la igualdad de género, etcétera, ¿no? O el fin de la pobreza, si ustedes tienen alguna idea que les interese aportar sobre esto, lo pueden hacer, ¿ya? Algo de la vida submarina también. Ustedes que viven aquí en el perfil costero, pues si les interesa también ese tema, pues también lo podrían revisar a ver qué nomás pueden opinar o qué pueden proporcionar como ideas adicionales, ¿ya? Entonces, necesito que hasta el día viernes me digan cuál de estos temas van a hacer y cuáles serían los grupos. Y aquí ya sí se los dejo a su conveniencia para que puedan trabajar de mejor manera. Elíjanse ahí entre ustedes, entre los que más se llevan y los que no se llevan, pues ahí se meten en algún grupo para poder completar, ¿ya? Como les digo, aquí yo tengo 15 participantes que están conectados. Ya entendería que son 15 estudiantes. Podríamos hacer, a ver, si son, podríamos hacer unos 5 grupitos de 3, ¿sí? Grupitos de 3 podríamos hacer para que puedan resolver este tema de aquí juntos, ¿ok? Espérenme un rato, déjenme, ya. Entonces, eso de ahí. Necesito que hasta el día viernes me digan los grupos con el que van a trabajar y qué tema. Ya. En lo posible traten de que no se repiten los temas. Si alguien, por ejemplo, hablen entre ustedes, pues no, porque igual ustedes tienen el grupo. Entonces, digamos que el grupo de Billón, digamos que Billón se unió con 2 personas más. Ya. Billón coge y pone su tema ahí en el grupo. Ya. Y entonces otro grupo, en teoría ya no debería hablar sobre ese tema, pues no. Pero si lo quieren hacer, pues bueno, está bien. Máximo 2 personas, o sea, 2 grupos pueden trabajar sobre un tema, no más. El resto tiene que buscar otro tema. Miren que igual hay 17 objetivos y yo les he propuesto el 4 el 7 el 9 y el 10 que son como que, perdón, 4 7 9 y 11. Son un poquito más apegados a tecnología. Ya, pero el resto también son importantes. Si igual ustedes tienen una idea importante que la han tenido por ahí guardada, pues es momento de sacarla, ¿ya? Pero como les digo, estos objetivos siempre hay que tratarlos de ir apegándolos un poquito a la materia. Tampoco es que eh, van a hablar sobre, digamos, fin de la pobreza, ¿ya? Y todos van a hablar del fin de la pobreza, todos se van ¿cómo se llama? A alejar del tema. Todos van a hablar de hambre cero, todos van a hablar de alianzas para lograr los objetivos, de la paz, no sé. Ya, traten de poder hacer lo que les digo, el 4 el 7 9 y 11. Sí, principalmente esos. Eso de ahí es lo que necesitamos y lo que se nos haría un poco más fácil a nosotros porque estamos en las carreras técnicas, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo, en la educación de calidad ustedes pueden buscar temas que sean aplicables a la educación universitaria, bachiller, etcétera, ¿ya? Y si quieren algo de educación inicial, también lo pueden hacer. El tema es que ustedes traten de aplicar tecnologías dentro de los temas. En energía accesible y no contaminante, habría que revisar qué tipo de energías. Por ejemplo, a mí me da la idea de que aquí podríamos aplicar la energía solar, ¿ya? Entonces, deberíamos, aparte de colocar paneles y todo, deberíamos ver cómo lo podemos hacer más dinámico, más técnico, ¿sí? Quizás involucrando algo de paneles, perdón, no paneles, este, sensores inteligentes, que son los que te miden, o sea, en energía solar ustedes van a tener que manejarse a través de un panel central. El panel central es el que te va a botar cuánto voltaje tienes, cuánta corriente tienes, etcétera, ya. Pero eso de ahí solamente es visible en el terreno, pues no. Ya, aparte de eso, ustedes también podrían implementar quizás algún tema de telemetría o algo para poder visualizar esos datos de forma remota. Ya, cosas así. Eso es lo que se me ocurre, ¿no? Más o menos. Ya, y ahí entonces ahí tienen el tema 9 y el tema 11 que también pueden buscar algo que tenga que ver con tecnología aplicado a estos temas. Ya, entonces necesito que hasta el día viernes máximo me digan en grupo de 3 qué temas necesitan hacer. Ya, como les digo, si quieren escoger otro temita, chévere, pero traten de involucrarse también a la parte técnica. Ya. Bueno, eso con respecto al tema de la calificación. Entonces vamos a quedar así, ¿no? Lecciones, 25%. El 10% va a quedar como para la presentación.
les rebajo un poco el tema, la calificación de acuerdo al tema de la presentación y el otro 25% vendría a ser calificado por este tipo de informe que van a hacer o artículo, ¿ya? Entonces así quedamos, verán, no se vayan a olvidar con respecto a eso. Vera, Mariscal y Carvajal, ya. Y ahí ya tengo uno, por ejemplo. Ya, Daniela, sí, Daniela es la que está escribiendo. Póngame esto de aquí, pero pónmelo por WhatsApp, por favor, para tenerlo ahí ya listo. Porque aquí en el chat del Zoom esto se borra, eso no queda. Ya, entonces póngalo por el WhatsApp y ahí ya lo revisamos más luego. Ya, ahora vamos a avanzar con el tema de clase, que es lo más importante, pues no. A ver, otra cosa que les iba a comentar, el día lunes yo no voy a venir a la universidad, entonces el día lunes no vamos a tener clases presenciales, pero lo que sí es, les voy a dejar un pequeño taller ahí en el aula virtual como para que lo puedan realizar, ¿ok? Entonces el día lunes eso se habilita, eh, ustedes lo revisan, hacen lo que tienen que hacer ahí en el taller que les voy a dejar explicado y eso cogen y lo suben otra vez al aula virtual. Ojo que les estoy diciendo con tiempo, ya. No quiero que ese día llegue y luego me digan, no, es que no lo puede subir, habilíteme otra vez, ya. Entonces, si quieren hacer eso, está bien, voy a tratar de ayudarlos, pero conversen entre ustedes porque yo solamente voy a habilitar una vez. Al primero que me diga, yo le habilito y si en ese momento el resto no subió, pues se queda sin nota, ya. Ojo que les estoy volviendo a repetir. Yo no quiero tener inconvenientes con ustedes y yo creo que a ustedes también se les hace feo que yo a cada rato les esté diciendo lo mismo, pero es necesario. Es necesario porque ustedes me han orillado a tener que estar replica y replica y replica todas las veces sobre el mismo tema. ¿Ya? Entonces, no quiero que me estén diciendo, habilíteme otra vez o cosas así. Si ustedes no subieron en el tiempo que es, lamentablemente se quedarán sin nota. Si quieren que les active, yo voy a activar una sola vez, pero para todos. ¿Ya? Digamos, yo les pedí para el día lunes, la clase creo que de ustedes son de 1 a 3. Ya, digamos que tienen de 1 a 3. De 1 a 3 ustedes tienen que subir. Digamos que González y Nazareno no pudieron. Y obviamente González, como no conversa con Nazareno, pues ella no sabe. Entonces González coge y me escribe. Ya, yo cojo el primero que me escribe y yo lo habilito. González subió, pero Nazareno no. Y Nazareno vuelta coge y me dice, ingeniero, lo que pasa es que no pude subirlo, por favor, habilíteme. Entonces yo ahí ya le voy a decir negado. Ya, ya no voy a volver a activar. Porque si no, imagínense, yo voy a estar uno por uno escuchando sus problemas y teniendo que habilitar las cosas. Entonces eso no va a ser así ahora. Yo solo voy a habilitar una vez más y si en esa segunda vez nadie lo subió o no pudieron por X razones, pues lo siento mucho por ustedes, pero de alguna u otra forma ustedes tienen que tratar de darle prioridad a las cosas de la universidad. Yo sé que a veces también hay cosas muy importantes, sí, pero ya me pasó con una vez con una alumna que, que tuvo que hacer otras cosas en un día de examen. Sí, en un día de examen. Y me explicó cuál fue el problema por el que no llegó y eso de ahí no ameritaba no ir a dar el examen. Era algo que lo pudo haber hecho tranquilamente otro día, pero decidieron hacerlo el día del examen. Y eso, por ejemplo, yo no lo puedo hacer valer por ningún motivo. Entonces, no pudo dar el examen. ¿Sí? Entonces, tratemos de analizar cada situación que tenemos y démosle la importancia que se requiere. ¿Ok? Eso van a tener que también hacer en su vida profesional, así que ya empiecen desde ahorita a hacerlo. Ya, hay que saber qué es urgente, qué es primordial y qué es emergencia, porque las palabras pueden parecerse, pero no son lo mismo. Y cuando ustedes estén en el trabajo, van a sentir presión de su jefe, van a sentir, o sea, de su jefe inmediato, me imagino pues, que al inicio puede ser un supervisor, van a sentir la presión del jefe y hasta van a sentir la presión del gerente, ¿sí? Porque a veces el gerente les pide algo específico a ustedes, su jefe inmediato o su jefe de operaciones les va a pedir algo también importante para él y el supervisor también le va a pedir algo del trabajo diario. Entonces ustedes tienen que aprender a discernir cuál de esas tres actividades son emergencias. Las emergencias obviamente se atienden principal, ¿sí? Entonces, si no saben qué significa emergencia, urgencia y ¿cuál era la otra que les dije? Emergencia, emergencia
y algo que sea primordial. Investiguen qué significan esas palabritas para que puedan discernir más adelante las cosas, ¿ya? Listo, entonces así vamos a quedar con ese tema, verán, no se olviden. El día lunes, entonces, yo no voy a venir, entonces, como les digo, les voy a dejar una actividad ahí en el aula virtual. Y, a ver, Leslie, no, Leslie, ya el tema de las exposiciones ya las dejamos para, o sea, mejor dicho, ya pasaron, ya usted no pudo exponer, pues entonces, lamentablemente, ya no hay cómo hacer ahí nada. Igual revise su nota, pero ya ahorita igual no se puede hacer nada en las notas, ya están subidas y no hay cómo hacer nada. Ya. A ver, voy a compartirles pantalla entonces de lo que nos toca ver ahora. ¿Dónde está esto? Ya. Bueno, siguiendo con el tema de las clases, en este momento nos toca analizar algo que se conoce como espectro ensanchado, ¿sí? Ya lo vamos ahorita a revisar un poco, sí, porque igual no vamos a alcanzar. Este temita es bien importante y es un tema de actualidad, es un tema chévere que espero que lo revisen. Es un tema amplio también, si quieren unas 3 clases creo que lo vamos a poder tratar de resolver todo. Pero igual hay mucha más información, así que necesito que traten también de revisar, no se queden solamente con lo que vemos en clase, revisen más cosas, porque esto de aquí, como le digo, es un tema actual y lo van a seguir aplicando mucho más largo. ¿Sí? Entonces, debemos entender un poquito eh, cómo funciona el espectro ensanchado. En inglés está como aquí como Square Spectrum, ¿sí? Entonces, necesito que lo revisemos, que estén pendientes de lo que estamos hablando aquí y podamos entender un poquito mejor cómo funciona el espectro ensanchado. Sí, también esto de aquí lo podemos encontrar como espectro disperso. Sí, es otra forma de poder llamarlo a este tipo de tecnología. Ya vamos a ver cómo surgió, desde cuándo más o menos está funcionando. No sé si la mayoría está aquí o no está aquí, porque no, parece que no. Déjenme ver un ratito. Aquí está mal. Ya, ahí sí. Ya esta información ya se las voy a así mismo a subir al, al aula virtual para que la revisen, ¿ya? Bueno, en inglés entonces está aquí como Spread Spectrum, lo pueden encontrar como doble S también, lo pueden encontrar como espectro disperso, espectro ensanchado, ¿ok? Hay algunas formas que lo llaman esto aquí, pero principalmente se lo conoce como espectro ensanchado, ¿ya? Entonces vamos a ver por qué surgió, cuál fue la problemática que se encontró en su debido momento para que esta tecnología salga a flote, ¿ya? Entonces, como primer punto, tenemos que las transmisiones eran absolutamente vulnerables antes de que surgiera esta tecnología. ¿Ya? Cuando ustedes transmitían, por ejemplo, en AM, en FM, que era lo que surgió al inicio, ¿ya? Ustedes tranquilamente con un equipo intermedio, un transmisor, un receptor, podían intersectar esa comunicación. ¿Verdad? Es como los radios, pues no. Nosotros intersectamos la frecuencia de AM o la de FM y la podemos escuchar sin ningún problema. Y eso era lo que había antes. ¿Ok? Entonces, antes con este tipo de modulaciones nosotros podíamos intersectar comunicaciones y listo, no había ningún problema. ¿Ya? Entonces, por eso aquí dice que las transmisiones antes eran absolutamente vulnerables, pues y eso era la verdad. Eso era lo que pasaba anteriormente. ¿Ya? Entonces, este de aquí, este tema de espectro ensanchado, principalmente surgió más o menos a los mediados de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes en algún momento tienen tiempito y se ponen a leer sobre las tecnologías de telecomunicaciones, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las tecnologías salieron a flote en la época de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra que hubo contra Japón también y entre Estados Unidos, etcétera, ¿no?
porque surgen aquí generalmente la mayor parte de las tecnologías, porque en épocas de guerra, pues ustedes sabrán que las comunicaciones es un papel importante para el tema de los ejércitos, ¿no? De cada país. Entonces, generalmente en estos actos bélicos que existen, salen a flote algunas tecnologías que están ahí quizás en stand-by porque llevan mucho dinero, porque son muy tediosas de fabricarlas, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando tienen el escenario propicio para ponerlas a prueba, ¿ya? Entonces, cuando hubo la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el problema que tenían los ejércitos era que cada vez que uno enviaba un mensaje, el otro ejército tranquilamente cogía con un receptor y lo podía receptar y lo interfería y listo, ¿no? Entonces no había una protección en las comunicaciones, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice que el enemigo podía realizar un barrido de frecuencias en diferentes bandas y tener tiempo de localizar la emisión. Incluso con eso tú podías hasta encontrar el punto exacto donde estaba localizado un grupo, por ejemplo, de personas que estaba transmitiendo, ¿no? Entonces, eran unos inconvenientes que se tenían en épocas de guerra, ¿no? Entonces, ya una vez que tú hallabas el sitio, pues ya era más fácil determinar el origen de dónde se estaba transmitiendo la información, ya con la misma longitud de onda o con algunos receptores con antenas direccionales, tú podías detectar la señal de dónde estaba saliendo, ya. Entonces, uno de estos problemas era lo que presentaba anteriormente, antes de que saliera lo que es el espectro ensanchado. Otro aspecto que hubo de forma negativa, se podría decir, para que esta tecnología salga a flote, era la propia inseguridad que había en la recepción de la señal. ¿Sí? Entonces, no solamente por las interferencias que habían en el ambiente de por ejemplo, de otras transmisiones que se hacían así mismo en AM o en FM, que también estaban en el mismo sitio, ¿sí? Ya, entonces, sí, sino que también era por la afectación de la propagación de las ondas, que debido a la causa meramente naturales, como por ejemplo montañas, árboles muy frondosos, edificios, etcétera, producían una reflexión de la onda que dañaba la transmisión de datos, ¿ya? Entonces, principalmente la problemática que había antes de que surgiera lo que se conoce como espectro ensanchado era el tema de la inseguridad en las comunicaciones y el tema que tú podías interferir una comunicación y sin mayor dificultad, ¿ya? Esa era la problemática que existía antes para que surja esta tecnología. A ver qué le pasó aquí que no quiere avanzar. Ya. Bueno, entonces como introducción a este tema del espectro ensanchado, ¿ya? Ojo que este tema del espectro ensanchado es solamente para señales digitales, no tiene nada que ver con sistemas analógicos. El espectro ensanchado es solamente para señales digitales, ¿ya? Entonces, como introducción, nosotros podemos hablar y decir que de las bandas ISM, ¿ya? Las bandas ISM, para los que no conozcan lo que son las bandas ISM son bandas que están destinadas por organizaciones internacionales a trabajar específicamente para tres puntos principales: el punto industrial, el punto científico y el punto médico. Por eso se llaman ISM en inglés, pues no. Ahí tienen ustedes la traducción, ¿ya? Entonces, estas bandas son bandas libres, por así decirlo, son como la banda del 2.4. La banda del 2.4 está dentro de la banda ISM, ¿ok? No necesitamos licencia para poder transmitir en esa banda. Simplemente tú coges tu equipo transmisor y transmites en esa frecuencia y listo, ¿ya? Entonces, a esas bandas son llamadas o conocidas como bandas ISM, ¿ya? Te permiten la concurrencia de diferentes protocolos de transmisión en la misma banda del espectro. ¿Ya? Si ustedes quieren revisar, pues eso ya lo pueden revisar también en internet. También van a encontrar mucha información sobre las bandas ISM. Ahí ustedes van a ver en qué tipo de bandas trabajan. Trabajan en baja frecuencia, en alta frecuencia, en ultra alta frecuencia. ¿Sí? Entonces, eso ya lo pueden también revisar en internet, pero porque también hay información. ¿Ya? Dentro de estas bandas ISM existen una tecnología muy importante que es la más conocida como RFID. No sé si la han escuchado tal vez.
Este tipo de tecnología fue una tecnología, o mejor dicho, no fue, es una tecnología muy importante del cual, si ustedes investigan un poquito más a fondo, incluso hasta pueden sacar temas de tesis, porque de aquí, de esta tecnología, hay bastante información y hay bastantes proyectos que se pueden hacer. ¿Sí? Esta tecnología del RFID significa identificador de radiofrecuencia. Ustedes han visto que, por ejemplo, cuando ingresan a un lugar X, hay como una antenita cuadrada y a su carro le colocan un tag. No sé si se han escuchado. El TAG. Le colocan ahí ustedes un tag en su vehículo y cuando ustedes pasan cerca de la antena, pues se abre la, ese como brazo plástico para evitar que los carros circulen. Y eso se alza y ustedes pasan. Y listo. Eso generalmente hay en todas las ciudadelas, las urbanizaciones cerradas. ¿Ya? Entonces, eso de ahí trabaja en base a este tipo de tecnología. ¿Ok? Lo que ese tipo de tecnología necesita tener es simplemente, déjenme aquí esto. Ustedes, por ejemplo, tienen aquí un equipo que monitorea. Sí, esto de aquí va conectado con una antena. Ya. Esta antena de aquí va a emitir ondas de radio. Bueno, no me sale muy bien, pero algo así es. Ya. Entonces aquí ustedes tienen su vehículo. Ya. Y aquí ustedes tienen, generalmente lo saben colocar aquí en el parabrisas, ¿no? El tag. Entonces, una vez que la antenita proporciona las ondas electromagnéticas y golpean al TAC, el TAC se activa, ¿ok? El TAC en su interior tiene una pequeña batería que es simplemente como para mantener la información que le fue asignada a este TAC, ¿ya? Tiene una pequeña batería que eso solamente está en stand-by. ¿Y qué significa stand-by? Que está como dormido, algo así. Entonces viene la antenita como siempre está activa porque esto está conectado con 110 voltios, ¿ya? Esto siempre pasa conectado y siempre pasa emitiendo señales. Esta tecnología del RFID, dependiendo de la frecuencia en la que ustedes trabajen, generalmente, como les digo, trabajan en baja, en alta frecuencia y en ultra alta frecuencia, dependiendo en qué frecuencia tú trabajes, eh, la distancia que va a haber desde la antena hasta el TAC va a ser diferente. Mientras más frecuencia tú tengas, la distancia a la que tú tengas de operación va a ser mucho más larga, mucho más grande. Ya, entonces, por ejemplo, si yo trabajo, digamos, eh, ¿cómo se llama esta frecuencia? La alta frecuencia, H, HF, ya. Esta frecuencia, creo, si mal no recuerdo, eran 50 y pico, digamos que eran 50 megahercios, o era más, ciento y pico creo que era, 150 más o menos creo que era. No estoy seguro con los números aquí. Ya, pero digamos que trabajaba a 150 megahercios. Ya, si trabajabas a 150 megahercios, aquí tú la distancia que podías obtener desde esta antena hasta el vehículo, más o menos podían ser 5 metros, de 3 a 5 metros. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta distancia, desde la antena al TAC, son 5 metros. Ya, entonces, yo no necesito estar tan cerca de la antena para que este brazo que les digo se abra y me permita el paso para entrar a la ciudadela. Si trabajo con la frecuencia de baja frecuencia, ya aquí creo que estaban trabajando en 12 o en 13 kilohertz, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la distancia que me daba era solamente creo que de 1 metro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora ya no van a ser 5, ahora va a ser 1 metro. Entonces, yo debo de acercarme muchísimo más para que pueda abrirse ese brazo mecánico y yo poder pasar, ¿ya? Más o menos así trabajaba lo que es RFID. Dentro de RFID también hay otra tecnología que se llama NFC, si es que no estoy mal. Ya que es casi lo mismo que RFID. Algunos celulares lo tienen. No sé si ustedes se han percatado que hay unos celulares que ustedes acercan a un punto de pago cuando van a comprar, digamos, una camiseta en un centro comercial. Ustedes sacan su tarjeta de crédito, los que tengan, la ponen sobre este aparato y este aparato coge y lee la información que tiene la tarjeta y te hace el débito. ¿Ya?
Lo mismo pasa, pero con el celular. Los celulares tienen que tener una tarjeta NFC que también trabaja al igual como esta tecnología de RFID. Sí. Son tecnologías de corta distancia, muchísima, bien, o sea, bien pequeña. Por ejemplo, en NFC, si mal no recuerdo, aquí creo que están trabajando con 5 centímetros, creo que era. Sí. Desde el aparato principal, desde el aparato que siempre está transmitiendo hacia tu celular. Entonces tú acercas tu celular con que lo acerques 5 centímetros hacia el aparato, ya te hace el débito de tu celular. Obviamente tú en tu celular tienes que tener activado y tienes que tener una tarjeta NFC interna, tienes que colocar los datos de tu tarjeta de crédito, etcétera, para que te puedan hacer los cobros a través simplemente de coger el celular, acercarlo y listo. No necesitas usar tarjetas de crédito en ese caso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay otros muchos usos adicionales en el tema de logística, por ejemplo, para realizar inventarios en las empresas. También utilizan este tipo de tecnología. Tú puedes ir con una pistolita y 5 metros más o menos de distancia, ya te bota toda la información de todos los códigos de barra que hay en ese sector. ¿Ya? Entonces, son cosas que van saliendo y son importantes para el mercado. En los contenedores también. Le ponen un tag al contenedor y tú con una pistola que lee este, el tag de ese contenedor ya te dice qué información trae, por ejemplo. ¿Sí? Incluso en sensores también que están ubicados dentro del ser humano, también lo pueden revisar. Por ejemplo, eso de ahí podría ser como que un tema de tesis. Pueden revisar sobre el RFID en humanos, ¿sí? Implantes en humanos. Ya, los implantes que colocan lo pueden ubicar en la mano, en la planta del pie, etcétera, ¿no? Lugares un poquito accesibles y cómodos para las personas. Y estos implantes, a través de esta tecnología de RFID, te pueden tener sensado si tú te tomaste todos los medicamentos, si has tomado la dosis correcta de los medicamentos, si los has estado tomando, porque muchas de las personas dicen, no, yo sí tomo, pero mentira, no te toman los medicamentos y cuando van al doctor simplemente te dicen, no, yo sí tomo, pero tu problema no mejora y es porque tú no tomas los medicamentos. Entonces, una forma de llevar el control de ciertas enfermedades graves, tipo diabetes, por ejemplo. La diabetes es una enfermedad bien grave y cuando son avanzadas también, mucho peor todavía. Ya, entonces llevar un control de ello es más fácil con este tipo de implantes que se colocan dentro del ser humano. Ya, entonces, ustedes podrían investigar sobre este tema y hay muchas cosas para poder hacer. Principalmente este tema de médico podría ser algo novedoso y algo importante, que en la universidad casi no se topan cosas, hasta lo que yo he visto ahora, ¿no? Las tesis que generalmente hay tienen que ver con pura tecnología, pero no están aplicadas a temas médicos, para nada. Entonces, si ustedes están interesados, pueden revisar el tema de los implantes, ya porque como les digo, los implantes pueden sensar lo que tú les digas siempre y cuando exista la posibilidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres sensar la azúcar en la sangre, mediante este implante lo puedes tener, ya. Vas a un centro médico donde ese centro médico tiene esta tecnología de RFID, pasas tu mano por la antena o por el sensor y más o menos te tiene que decir, o en teoría te diría cuál es tu estado de salud referente a esa enfermedad. Ya, entonces, hay cosas que podrían investigar ustedes respecto a ese tema, que es bien importante, si acaso les llama la atención, podrían revisarlo. RFID se llama la tecnología, ya en la actualidad está bien, es bastante popular. Por ejemplo, también tiene llaves electrónicas. No sé si ustedes han visto que a veces en algunos hoteles ustedes acercan solamente una tarjeta magnética, la acercan y la chapa se abre. Ya, todo eso de ahí también funciona a base de esta tecnología RFID. Sí, porque ustedes tienen que acercar la tarjeta a un lector. Ya, cuando ustedes vean tecnologías que donde ustedes acercan algo hacia un lector específico, eso es RFID. Sí, porque las distancias son sumamente pequeñas, ya, dependiendo de la frecuencia en la que ustedes trabajen. Y asimismo hay características que dependiendo de la frecuencia en la que ustedes trabajen son más o menos seguras. Sí, unas pueden ser bien seguras, otras pueden ser menos seguras. Todo depende a la frecuencia en la que ustedes trabajen. De la misma forma, hay elementos que guardan mucha más información, a unos que guardan poca información. Hay elementos activos y hay elementos pasivos, como por ejemplo el tag del carro.
Eso es un elemento, por ejemplo, pasivo, porque él no tiene una batería en su interior. Hay tags que son activos porque ellos sí tienen una batería, no exterior, pero sí tienen una batería aparte que les ayuda a estar siempre activos. En cambio, el tag que yo les digo, el normalito, ese no tiene batería y ese simplemente funciona cuando recibe las ondas electromagnéticas proporcionadas por la antena. La antena emite señales electromagnéticas, el tag lo recibe, envía la información a la antena lo procesa y si está apto para pasar a la ciudadela, el brazo mecánico se abre y ustedes entraron. Ya, de esto de aquí es lo que funciona RFID, ¿ok? Y acá lo que nos dice, pues la frecuencia de 2.4 GHz, que ya sabemos que es una banda libre, es actualmente utilizada por diferentes tipos de protocolos, como tenemos ahí el Bluetooth, el Wi-Fi, la tecnología XBee, ahí también hay algunas de el Zigbee también, que es otro tipo de tecnologías, asimismo con esta nomenclatura, ¿ya? Entonces, lo que obliga a estos dispositivos es cumplir con la serie de requerimientos que les permite trabajar de manera simultánea minimizando las interferencias que existen entre cada uno de ellos, ¿verdad? Ustedes sabrán que, por ejemplo, Wi-Fi, Bluetooth y todas estas tecnologías inalámbricas trabajan en 2.4, ¿verdad? La mayoría, ¿ok? Por si acaso, 2.4 y 5 GHz no son las únicas bandas libres que existen o las únicas bandas de frecuencia libres que existen, ¿ya? Si ustedes revisan el rango de espectro de ISM, se van a dar cuenta que hay varios rangos que son sin licencia. Si mal no recuerdo, también está una banda que es entre 860 y 960 megahercios. También es una banda libre, que también tranquilamente, si ustedes quieren, pueden transmitir ahí y nadie les va a decir absolutamente nada. Pero las más utilizadas son las de 2.4 y las de 5 GHz, ¿no? Que es lo que mayormente conocemos, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, quizás se hagan la pregunta, ¿cómo pueden todos estos equipos que trabajan a la misma frecuencia poder trabajar sin ningún inconveniente? Porque ustedes sabrán que si yo tengo dos elementos o dos transmisores que trabajan a la misma frecuencia, sin usar el espectro disperso o espectro ensanchado, estos elementos van a producirse una interferencia una con otra, ¿verdad? Y eso es lo que normalmente ocurre, ¿ya? A ver, déjame avanzar. Ya, algo más como introducción. Las técnicas de modulación del espectro disperso ayudan a cumplir con los objetivos de favorecer la operación en los sistemas con baja densidad espectral de energía, ¿ok? Proporcionan la capacidad de acceso múltiple sin requerir control externo para atender múltiples usuarios, así como también ofrecen un canal seguro de comunicación inaccesible para oyentes no autorizados. Ya vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los beneficios de poder trabajar con el espectro disperso. Pero como parte de la introducción, nosotros debemos de tener claro principalmente por por qué surgió y en qué área es más utilizado. El espectro disperso es más utilizado en comunicaciones inalámbricas. En comunicaciones alámbricas es muy raro que se lo use, muy raro, casi que nada. Es más, porque ni siquiera lo necesitamos. Cuando estamos trabajando con cables coaxiales, con cables de Ethernet, nosotros tenemos nuestro propio ancho de banda y no necesitamos absolutamente de nada, porque cada canal, nosotros tenemos un canal fijo ahí para ello, que es el cable Ethernet, el cable coaxial. Ya, pero en cambio, cuando tenemos el espacio o el medio ambiente como medio de transmisión o como canal, porque acuérdense que también se lo llama medio de transmisión o canal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos el espacio como canal, nosotros tenemos un pequeño inconveniente, pues no, que es el único canal que tenemos para las comunicaciones inalámbricas, no hay otro. Ya, el otro canal como medio ambiente o como vacío podría ser estar fuera del planeta y tener comunicaciones ahí en el vacío, ¿no? Ahí en el vacío, por ejemplo, la gravedad no te afecta. Ya, pero otra cosa es transmitir en el vacío. ¿Qué transmitir acá adentro en nuestro planeta? Porque nosotros estamos cubiertos por varias capas ¿cómo se llaman estas capas? No recuerdo el nombre, ¿no? La ionosfera, la estratosfera, etcétera. Todas esas cosas a nosotros nos encierran dentro del planeta. Cuando salimos, obviamente no tenemos nada de ello,
y es un poquito distinto trabajar en el vacío que trabajar acá adentro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un solo medio, que en este caso es el medio inalámbrico, tenemos ese tipo de inconvenientes. Tenemos el inconveniente que solo tenemos un canal, pero tenemos varias tecnologías en una misma frecuencia, por ejemplo, como es la de 2.4 que les acabé de mencionar. Entonces, esa problemática fue solucionada a través del espectro disperso o espectro ensanchado. ¿Ok? Ustedes, por ejemplo, también se pueden hacer una pregunta que también es válida. Digamos que ustedes aquí tienen un canal de televisión, ¿verdad? Y acá tienen ustedes generalmente lo que conocemos es que se los debe de colocar siempre en terrenos altos, ¿verdad? Bueno, digamos que esto de aquí es la tierra, el nivel del piso, y acá ustedes tienen un cerro. ¿Cuál es el cerro, uno de los cerros más altos aquí en Santa Elena? ¿Alguien sabe? Está el Morro y el Tablazo. Morro y el Tal. ¿Cuál es más alto? ¿No sabes? Yo creo que el más alto es el del Tablazo, creo. Digamos que aquí entonces este se va a llamar el Tablazo. ¿Dónde está ubicado esto? ¿En Santa Elena o en Libertad? ¿Ese está en Santa Elena? Ya. Bueno, digamos que el Tablazo es uno de los cerros más grandes, ¿verdad? De aquí de Santa Elena. Es el más grande, mejor dicho. Ya. Entonces, aquí, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros colocamos aquí en la cúspide de la antenita, perdón, en la cúspide de este cerro, colocamos aquí una antena receptora y transmisora. Como ustedes sabrán, aquí van a haber muchas antenas, ¿verdad? Porque ustedes no van a ser los únicos operadores que hay. Van a haber cientos de antenas, no miles, pero sí cientos, porque son varios operadores los que trabajan a nivel de país. ¿Ok? ¿Qué pasaría si aquí nosotros tenemos al estudio de televisión? Este estudio de televisión emite señales hacia el cerro, ¿verdad? Y todo este espectro de potencia que vemos aquí se vería afectado. ¿Por quién? ¿Por quién creen ustedes que se vería afectado todo este espectro que vemos aquí? A ver, los escucho, no se peleen para hablar. Vayan O- hablando, si no me van Pero, a hacer ¿cómo se va a encender ver las afectado si cámaras. está bien alto? O sea, a Perdón, menos que haya un árbol bastante grande o edificios así. ya. Antes de llegar al centro de televisión, lo único. Perdón, no te entendí. O sea, es que si está alto y si no tiene recepción directa, lo único que puede interferir si hay edificios bien altos. Pero no creo ¿Y qué porque está pasa? bien ¿Y qué alto, pasa? pero ¿Y qué creo. pasa si yo a la antena que está aquí arriba trabaja en la misma frecuencia que la que está acá abajo? ¿No se interfieren? Ah, sí, también, claro. Ya, pues Ah, eso, ya eso. es que no, ya vamos a entender. Sí, Claro, claro. esa es la problemática que existía pues anteriormente, ¿no? O sea, si este canal de televisión quiere transmitir una información para que esta de aquí sea replicada para el resto qué sé yo, de otras provincias del país, yo primero tengo que obviamente de aquí sacar hacia un cerro más alto para que este cerro más alto disperse la señal para todos lados, ¿verdad? Y llegue. Porque de lo contrario, ¿qué me hubiese tocado hacer? Me hubiese tocado hacer que de esta antena pequeñita que está aquí, yo emita potencia, pero una potencia bien fuerte, cientos de watts. Y eso sí nos hace daño, la cantidad de potencia. Entonces, ¿ellos qué hacen? La solución que los canales de televisión tienen es que enviar una cantidad de potencia relativamente pequeña hacia el cerro más grande. Y en el cerro más grande lo que yo hago es colocar un transmisor que emita ondas electromagnéticas, pero con un nivel de potencia bajo. Y como estoy en un cerro bien alto, pues obviamente las señales van a caer. Caen y yo aquí como usuario, yo voy a estar aquí y voy a recibir la señal, ¿verdad? Así trabaja la tecnología inalámbrica. Si yo estoy a nivel de piso aquí en mi estudio de televisión, obviamente aquí me van a interferir. Aparte de las montañas, me van a interferir los árboles, me van a interferir los edificios, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa problemática que había, la pudieron solventar haciendo esto.
realizando una conexión punto a punto entre el estudio de televisión y el Cerro El Tablazo, acá en Santa Elena. Y del Cerro El Tablazo comenzaron a distribuir la señal a través de pequeños transmisores, ¿ya? Pero adicional a ello, lo que se utiliza es el espectro disperso. ¿Para qué? Para que toda esta potencia que hay aquí, que vemos aquí entre el estudio de televisión y la antena, todo ese espectro de potencia que hay, no me interfiera con la antena que está más arriba, 2 metros más abajo, 1 metro más a un costado, etcétera. Porque esas antenas también trabajan en el mismo rango de frecuencia que yo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, se creó lo que se conoce como espectro disperso. El espectro disperso es aquel que no me deja interferir la antena que está aquí arriba con la antena que está aquí abajo, por ejemplo, si trabajan a la misma frecuencia que esta antena de aquí. ¿Ok? Entonces, el espectro disperso lo que me hace es como que separar las frecuencias entre comillas, porque no me las separa, pero es como que me hace trabajar en diferentes frecuencias a las otras antenas y no tengo interferencia para absolutamente nada. ¿Ok? Eso es por ejemplo, como un tipo de beneficio de lo que podemos hablar del espectro ensanchado. ¿Ya? Ahora aquí les presento a esta señorita que se llama Hedy Lamar o Eddie Lamar, bueno, no sé cómo se pronuncie, pero esta señorita es una señorita que nació en Viena, sí, la capital de Austria, si mal no recuerdo, ¿ya? Esta señorita que ustedes ven aquí era una ingeniera y era una actriz, ¿ya? Ella obviamente lo que más le gustaba era ser actriz, pero al ver que no tenía el respeto que ella quería, decidió estudiar ingeniería. Ya tenía los estudios a la mitad, pero decidió abandonarlos por el tema de la actuación, pero al ver que su actuación no era tan como que no le daban la importancia que ella creía tener, entonces decidió estudiar ingeniería. Su nombre real, sí, porque este Hedy Lamar es un nombre que ella adoptó al salir de un país donde ella fue obligada a casarse con una persona de dinero. Ella salió de ese país y se cambió el nombre a Hedy Lamar, pero ella se llamaba, como vemos aquí al lado, no sé cómo se pronuncia, pero el segundo nombre sí lo sé, dice Eva María Kisler, podría decirse, ¿ok? Ese era el nombre verdadero de ella. Pero cuando salió y cuando se fugó de este país, que era prácticamente era la esposa de un señor y era como que presa, decidió irse, se fugó y se cambió el nombre. ¿Ok? Y luego llegó a Estados Unidos o Londres, si mal no recuerdo. Uno de esos dos países llegó. Ah, no, llegó a Estados Unidos, perdón. Sí. Llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos estudió o terminó la carrera de ingeniería. ¿Ok? Entonces ella, al ver que este tema de la Segunda Guerra Mundial era ya un problema de todos prácticamente, el punto crítico para que ella decidiera crear este tipo de tecnología era cuando se enteró que eh, este, este tema de los alemanes habían hundido un buque, creo que era un barco, ya, y murieron cientos y cientos de personas, un barco norteamericano. Entonces ella decidió y pensó que podía colaborar en algo con respecto al tema de la tecnología en las comunicaciones, porque ella tenía un coeficiente intelectual muy alto, ¿sí? Entonces, eso también le ayudó a poder crear este tipo de tecnología, aunque no fuera totalmente reconocida, ¿ya? La tecnología que ella la fabricó con otro señor que no era técnico, no tenía nada que ver con las ingenierías, era un músico, pero este músico era como tipo matemático y entre los dos lograron crear lo que se conoce ahora actualmente como espectro disperso. ¿Ya? Lo que ellos crearon fue una tecnología muy importante que en su momento no se la dieron, no le dieron el nivel de importancia que tenía, porque en ese momento, pues encima que era mujer, no le querían dar la oportunidad. Ella presentó una patente eh, y solicitó al ejército de Estados Unidos que por favor le acepten su idea y la pongan en práctica porque ella estaba segura de que iba a funcionar, pero el ejército de Estados Unidos dijo no.
Lo vieron muy tedioso, encima que era mujer, y aparte no era muy respetada. ¿Por qué? Porque en su tiempo, esto fue más o menos como por el... A ver, la guerra terminó en el 45, esto tuvo que haber sido más o menos como por el 40, quizás, 41, 42. Este, en ese tiempo, las actrices no eran muy bien vistas, y peor cuando habían desnudos dentro de las películas. Y esta actriz que ustedes ven aquí fue una de las, si no la primera actriz en la que hizo un total desnudo de cuerpo en una película. Entonces, la reputación que ella tenía no era la mejor. Entonces, por eso al proyecto de ingeniería que ella tuvo y que lo realizó, no le dieron la debida atención. Sí, entonces fue algo triste para ella porque esto se demoró más o menos como 7, 8 meses, según lo que he leído de esto. Se demoró más o menos como 8 meses en crear este tipo de tecnología con este otro señor que les digo, pero no le dieron la debida importancia y le rechazaron el proyecto. Pero igual ella obtuvo una patente y las patentes duraban 5 años en ese tiempo. ¿Ok? Entonces no le dieron la apertura porque era un poquito complejo poder realizarlo. ¿Ya? Pero ya después de que el transistor salió a flote en el tema de la electrónica, las cosas se mejoraron y podían hacerse mucho más rápido, ¿ya? Pero eh, otra compañía fabricó algo similar, bueno, muy similar a lo que ella fabricó en base a la patente que ella tenía, pero lamentablemente para ella, esta patente caducó después de 5 años y esta empresa que sacó una nueva patente parecida, muy similar a la de ella, obtuvo como que las regalías necesarias por haber creado esta tecnología. Ella, en cambio, no recibió casi que ni un centavo por ese tipo de tecnología que creó. En ese tiempo no se sabía el impacto que iba a tener a futuro, ¿ya? Pero bueno, siguiendo con lo que tiene que ver con este tema, por ejemplo, el sistema que ella inventó partía de algo tan simple que también era eficaz, y se trataba de transmitir los mensajes que habían desde un transmisor estadounidense hacia un receptor estadounidense. Todos los mensajes que tú transmitías, tú los podías fraccionar en pequeñas partes. Ella es como que cogió un mensaje y lo dividió en pequeñas partes, y cada una de ellas se transmitiría secuencialmente, cambiando de frecuencia cada vez, obviamente siguiendo un patrón. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona este tema del espectro ensanchado, pero la idea que ella tuvo fue esta: cojo un mensaje, lo divido en pequeñas partes, y a cada una de esas partes le asigno una frecuencia que voy a ir cambiando en algún momento determinado en el transcurso del tiempo, ¿ya? Y esto de aquí se lo conoce como un patrón pseudo aleatorio. Ya, este término ya lo vamos a ver más adelante qué significa, ¿ya? Entonces, de este modo, los tiempos de transmisión de cada frecuencia eran tan cortos y además estaban tan espaciados de forma tan irregular que era prácticamente imposible recomponer el mensaje en el receptor si es que no conocías el código de cambio de los canales. Entonces, ella encontró este tipo de fallas en las comunicaciones que tenían los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, decidió contribuir. ¿Cómo decidió contribuir? Creando esa tecnología del espectro disperso con este otro señor que les indico. ¿Ya? Entonces, crearon y ellos mandaron la patente, intentaron promover su tecnología, pero como les digo, no fue aceptada. Incluso los fondos que ella consiguió para crear el prototipo los consiguió pues subastando, creo que era un beso de ella por ni sé cuántos cientos de dólares que habían en ese tiempo. Entonces, en una sola noche ya había recaudado mucho dinero, ¿sí? Entonces, con ese dinero que ella misma se financió, pudo crear un prototipo. Pero igual, aún así, con ese prototipo no le dieron el visto bueno en el ejército estadounidense, y dejaron ese tema ahí como que en stand-by, ¿ya? Ahora, cuando revisamos el tema que dice aquí, dice que cogían un mensaje y lo dividían en partes pequeñas y las transmitirían secuencialmente cambiando la frecuencia, siguiendo un patrón pseudo aleatorio. Este patrón pseudo aleatorio lo que quiere decir era que tú asignas un número, un código, ¿sí? Puede ser un código, el pseudo, lo que significa pseudo aleatorio es que tú vas a tener, como que por ejemplo cuando tú dices 2 más 2 es 4, 3 más 3, 3 más 3 es 6, tú sabes que esa operación siempre te va a dar un resultado, por ejemplo, positivo.
Sí, tú sabes que esa operación siempre tiene un resultado, pero ese resultado va a cambiar siempre de acuerdo a las entradas que tú le coloques en la máquina, pues no. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, pero 2 más 1 es 3. Yo sé que me va a dar, siempre me va a sumar, pero la salida que yo voy a tener siempre va a ser distinta de acuerdo a las entradas. Eso significa tener algo pseudo aleatorio. No es totalmente aleatorio. Pareciera, pero no lo es. ¿Ya? Entonces, el patrón pseudo aleatorio es una secuencia de bits o de símbolos que aparece de forma aleatoria, pero que en realidad se genera de manera determinista, utilizando un algoritmo pseudo aleatorio. ¿Ok? Entonces, el espectro ensanchado, o conocido también como doble S, el SS, se logra mediante la combinación de la información a transmitir, o sea, el mensaje que uno está proporcionando, sumándole una secuencia pseudo aleatoria, también llamada código de propagación o secuencia de dispersión. ¿Ya? Ojo que aquí hay bastante información que deben de repasar y deben estudiar para las lecciones. ¿Ya? Este tema es bien importante que lo conozcamos. ¿Ya? Entonces, como les decía, les repito, el espectro ensanchado se logra mediante la combinación de la información, o sea, la señal con el mensaje, más una secuencia pseudo aleatoria que se llama código de propagación o secuencia de dispersión. Ustedes cuando averigüen sobre este tema en libros o en páginas web, se van a topar con estas palabras, código de propagación o secuencia de dispersión. Ya, entonces ustedes ya saben que tiene que ver esto con el código o el algoritmo pseudo aleatorio con el que se suma a la señal de información para poder transmitirla y que no sea totalmente detectable. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una imagen de la patente que se mostró aquí, a ver, ¿dónde tenía el nombre de la otra persona? Aquí está. Eh, Se llamaba George Antiel, Antheil, sí, este. Esta persona era un músico, como les digo, ¿no? Y esta persona fue la que le ayudó a esta señorita Heidi a crear esta tecnología. Y esta fue la patente que ella presentó, ¿sí? En su debido momento. Ella lo presentó en el 42, pero como les digo, pues como no le hicieron caso, pues lamentablemente no llegó a progresar este tipo de tecnología, ni este prototipo tampoco, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, algo a destacar, no sé si ustedes aquí se percatan, pero en esta partecita de aquí, nosotros tenemos eh, el tema de como podríamos decirlo como tipo portadoras, ¿sí? No sé si lo puedan visualizar, pero aquí nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una fuente, tenemos capacitores, ¿sí? Ya, estos capacitores lo que hacían, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos 3, 4, 5, 6, 7 capacitores. Cada uno de estos capacitores me podía producir una frecuencia distinta, ¿ya? Por eso se llamaba, por eso yo les indicaba que el mensaje era partido en pequeñas partes o en pequeñas porciones y se le asignaba una frecuencia a cada uno de estos mensajes. Sumándole a la parte al patrón pseudo aleatorio, cuando llegaba al otro lado, en el otro lado tenías que volver a multiplicar por este algoritmo y podías reconstruir la señal origen. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo sería eso. Ya, pero esto era lo que te proporcionaba. Estos capacitores que ves conectados aquí en paralelo, cada uno de ellos te proporcionaba una frecuencia, por eso aquí dice variable portadora de frecuencia variable, como tipo oscilador. Esto. Este pedacito de aquí era lo que te proporcionaba los diferentes tipos de frecuencias para proporcionarle al mensaje y que cada mensaje tenga un cierto rango de frecuencia, ¿ya? Ahora, si tú te vas a ver en el receptor, esta es parte del transmisor, pues, ¿no? Por eso dice aquí diagrama simplificado del emisor, en esta partecita, diagrama simplificado del emisor. Ya, ahora, si nos vamos a ver el receptor, en el receptor nosotros si nos vamos a dar cuenta, aquí nosotros tenemos solamente, ¿qué? 4 capacitores, o sea, para receptar simplemente 4 frecuencias, no 7 como lo vimos en el emisor, ¿ya? Aquí dice que es el diagrama del receptor. Entonces,
Las otras tres frecuencias que estaban en el transmisor era un simple mecanismo ¿para qué? Para despistar al enemigo en su debido momento, pues no. Ellos proporcionaban siete frecuencias, pero tú, como tú eras el que fabricó el mensaje, tú sí sabías que solamente podías recibir cuatro frecuencias y las otras tres eran una pantalla nada más. Entonces, cuando intentaban, porque nunca lo pudieron hacer, trataban de receptar el mensaje, ellos recibían siete frecuencias, ya, pero no podían descifrar el mensaje. Y acá tú sí lo podías descifrar porque tú sí sabías que solamente cuatro frecuencias eran las que estaban operativas. Las otras no. Eran simplemente como una pantalla para despistar al enemigo en su debido momento. Esa fue la patente que tuvo en su debido momento, la cual no fue bien recibida en su época, pero ya como 30 años después, aún en vida, le dieron un tipo de reconocimiento, el cual ella ya lo aceptó, pero no era lo mismo, pues no, porque ya habían pasado igual 30 años, ya después de 30 años ya no esperaba gran cosa ella. Sí, entonces aquí podemos ver también que nosotros teníamos que ocupar un demodulador, un amplificador y un sintonizador para luego proporcionar esto vía radio, porque esto de aquí generalmente ella cuando logró terminar este tipo de tecnología, ella lo estaba diseñando, era para lanzar torpedos y que los torpedos sean controlados a través de control remoto. Sí, pero esto nunca se lo llegó a fabricar de forma real ni tampoco se lo llegó a utilizar, pero solamente quedó como tipo prototipo. Ya después de como de 30 años, otro grupo de científicos utilizaron esta idea principal y crearon lo que se conoce actualmente como el espectro ensanchado, pero la idea original fue de estos dos señores que vemos aquí, que fueron los que crearon esta tecnología. Son los inventores reales, ¿ya? A ellos se les adjudica el tema del espectro ensanchado. Las otras personas lo hicieron, sí, pero en base a este tipo de diagramas. Sí, porque ellos no son los dueños originales de la idea, ¿ya? Vamos a revisar los puntos claves del espectro ensanchado y ya con esto terminamos. Ya son casi las 5, ya con esto aquí terminamos. Los puntos claves del espectro ensanchado podemos revisar, son 4 si mal no recuerdo, los tenemos aquí anotados para que los puedan revisar. El código de propagación, que era lo que les estaba indicando, ¿no? Que tiene que ver con el algoritmo pseudo aleatorio, ¿ya? En el código de propagación se combina con la información a transmitir, ¿verdad? Eso era lo que ya les había dicho, ¿no? Se combina la información con el código de propagación, o también llamado algoritmo pseudo aleatorio. Este código lo que hacía era ampliar la señal y desempeña un papel fundamental en el proceso de desparramado del espectro. Ya vamos a ver más adelante qué es el desparramado del espectro, pero ya como su nombre lo dice, pues es alargarlo, ¿verdad? Es como que dejarlo caer así y se va como una sábana así toda larga, ¿ya? La secuencia de desparramado. ¿Qué es la secuencia de desparramado? Es multiplicar la información a transmitir por la secuencia de dispersión, ¿ya? Esto tiene el efecto de expandir la señal en el dominio de la frecuencia. Ya, cuando nosotros utilizamos la secuencia de desparramado, estamos multiplicando la información y eso lo que va a hacer es expandir la señal en el dominio de la frecuencia. ¿Qué otro punto clave tenemos en el tema de espectro ensanchado? Es la interferencia inmunizada. La interferencia inmunizada, aunque la señal resultante ocupa un ancho de banda más amplio, la energía se va a distribuir de manera que es más inmune a las interferencias y ruido. Además, las múltiples señales desparramadas o esparcidas con diferentes códigos de propagación pueden coexistir en el mismo ancho de banda sin causar interferencias significativas entre ellas. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? La interferencia inmunizada. Yo puedo tener varios equipos trabajando en la misma frecuencia, pero cuando trabajo con espectro ensanchado, todas estas frecuencias pueden trabajar libremente sin interferirse entre ellas. ¿Por qué? Porque cada una de estas tecnologías va a trabajar con un código distinto, ¿verdad? Más o menos así es como trabaja, bueno, mejor dicho, no, más o menos. Así es como trabaja CDMA, que también ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero CDMA también trabaja de la misma forma que el espectro ensanchado. CDMA es una derivación del espectro ensanchado, así como otro tipo de tecnologías que ya vamos a revisarlas después. En CDMA, asimismo, se asigna un código
a la señal de información, y cuando se la resecta, ese código tiene que ser aprendido por el receptor utiliza este código para reconstruir la señal origen, ¿ya? Entonces, a través de esta tecnología yo puedo tener una interferencia inmunizada, ¿sí? Porque, ya les digo, ¿no? A la información principal la multiplico por un código pseudo-aleatorio y cada uno de estos códigos son distintos en cada transmisor. Entonces, por eso nunca van a ser iguales y nunca vamos a tener ese problema de que puedan hacer una interferencia entre ellos. ¿Ya? Otro punto clave es la aleatoriedad. ¿Ya? ¿Eso de ahí qué significa? Significa que la secuencia de dispersión es pseudo aleatoria porque se genera mediante un algoritmo determinista. ¿Ok? Entonces, aunque la secuencia parece aleatoria, su generación puede repetirse si se conoce el algoritmo y la semilla inicial, o sea, la entrada, el ingreso del código. Si tú conoces eso, obviamente ahí sí lo vas a poder receptar e interferir una comunicación. Pues mientras no lo conozcas, no lo vas a saber, no vas a poder hacerlo nunca. ¿Ok? Ya, vamos a quedarnos hasta ahí. Los beneficios del espectro ensanchado ya lo analizamos la próxima clase. Como les digo, entonces el día lunes quedamos así, ¿no? El día lunes hay que hacer una actividad en línea y, y el día miércoles así mismo ya retomamos la clase que tiene que ver con este tema de espectro ensanchado, ¿ok? ¿Tienen alguna duda tal vez? Sí, acerca del tema, todos tenemos que darle el tema hoy día, No, hasta el viernes les dije. hasta el Tienen- viernes. Ya. Sí, tienen hasta el viernes para revisar el tema eh, y como les digo, pues no, tienen que apegarlo a la materia. Busquen la forma de apegarlo. Cualquier consulta me buscan en la oficina y conversamos un poquito de eso. Pero eso, como les digo, tienen que tenerlo hecho hasta antes del 15 de diciembre, máximo hasta el 15. Sí, entonces hasta el 15 ya tienen que haber pasado por algunas revisiones y todo, ya para que quede pulidito. Ya, de esta forma igual ustedes van a aprender a redactar artículos científicos, que también es algo muy importante para ustedes, y les va a ayudar porque cuando ustedes redactan algún tipo de artículo o de informe, yo sí me he dado cuenta que algunas personas tienen algunas fallas en eso. Sí, entonces ya lo vamos a ir puliendo eso en el camino, pero hay que practicar, ¿no? Y se practica con artículos científicos. Cuando ustedes puedan armar artículos científicos, armar su tema de tesis va a ser mucho más sencillo, se les hará más fácil. Ingeniero, buenas. ¿Y cuántas hojas son para el artículo científico? Depende del modelo. Ya eso tengo que revisar yo el modelo y según eso yo ya les aviso más o menos cuántas hojas serían. Pero siempre, generalmente son más de 10 más de 15 hojas, hasta 20 por ahí, dependiendo del modelo. ¿Alguna otra pregunta? La información sí, ya se las voy a subir. Porque como les digo, la información también yo le he ido acoplando a la necesidad. Entonces, las iré subiendo paulatinamente. ¿Ya? ¿Duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tenemos dudas, entonces nos vemos el día miércoles de la otra clase para seguir con este tema, ¿ok? Pasen bien, hasta luego.